Bien, hermanos, gracias a Dios. Tenemos otra oportunidad más, nos es dada por el Señor de estar juntos, como decía ayer, de vernos, de consolarnos, de alentarnos los unos a los otros. Es un gran consuelo de ver vuestros rostros, Estamos muy lejos, pero estamos tan cerquitos. Bueno, hermanos queridos, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Corinto, en la primera carta, Primera a los Corintios, en el capítulo 2, desde el primer versículo, leeremos ahí hasta el 12, dice, así que hermanos, 2:1, Primera de Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Hasta aquí, hermanos, lectura. Interesante, solemne, serio, grave, profundo, que el Señor inspira a un apóstol, en este caso el apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia local del primer siglo, los hermanos en Corinto, de algo que el mismo Señor les dice a través del apóstol Pablo, en el capítulo 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La revelación así lo dice. Pero a estos hermanos que, dice la Escritura, eran carnales, porque Pablo dice, no pude hablaros como espirituales. Quiero destacar que el hecho de que algún hermano sea carnal, o seamos carnales, tristemente, eso no es ningún síntoma ni ninguna señal de menosprecio. Lo ideal sería que todos, sin excepción de ningún miembro del cuerpo de Cristo en el mundo, que todos fuésemos espirituales. Sería una maravilla. Bueno, no es así. Acá en Corinto no era así, por ejemplo. Pero no por eso deja de el Espíritu Santo poner ese capítulo 2 que leímos en parte, donde refleja y denuncia la presencia de una sabiduría que trasciende todos los límites del conocimiento humano de todos los tiempos, de todas las edades. Y precisamente para ir al tema que nos ocupa, dice en el capítulo 2, verso 11, hace una pregunta, dice, porque ¿quién
de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. El espíritu es lo más profundo del hombre interior. Y por la revelación sabemos que ahí es el espíritu del hombre el que conoce las cosas que son del hombre. Ahí radica y se asienta todo aquello que está en lo más profundo y que no es conocido de nadie. Nadie que no sea el Señor, claro. Pero que solamente el hombre conoce las cosas que son del hombre. Es decir, que no hay ningún hombre que pueda llegar a penetrar o a discernir en aquello que está en el espíritu del hombre. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Eso es de conocimiento exclusivo y excluyente del hombre. De lo que está en el espíritu del hombre, ahí no entra nadie. Absolutamente nadie. Y si alguien pudiera, que no es el caso, tampoco podría entender. Eso está reservado al hombre. Y lo mismo dice en el versículo 11, la segunda parte dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ese paralelismo que por analogía hace el Señor en lo recóndito, en lo escondido, en lo más profundo del hombre interior, donde nadie tiene acceso sino el espíritu del hombre, también dice, nadie conoció las cosas que son de Dios sino el espíritu de Dios. Con lo cual, está reservado solamente a Dios, revelar a Dios, para que el hombre, para que nosotros podamos conocer al Señor. Dependemos de la revelación de Dios. No hay otra forma. Aún si nosotros, hermanos, aún si el hombre quisiera explicar aquellas cosas que están escondidas en lo profundo de su espíritu y que las conoce solo él, no tendríamos la capacidad ni las palabras para hacerlo. Porque ni nosotros nos conocemos profundamente a nosotros mismos. Es decir, que no está en la mano del hombre hacer un diagnóstico de lo que es ni de lo que tiene. A menos que Dios le alumbre los ojos del entendimiento y entonces conozcamos algo y en parte de lo que somos. Es un gran misterio. Revelado. Es decir, con lo cual si está revelado deja de ser misterio. Pero es una de las más profundas condiciones del hombre donde nadie llega. Pero lo más importante que cuando dice nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, aquí entramos nosotros como hijos de Dios y la iglesia en Corinto como hijos de Dios, aquellos hermanos. Y dice en el versículo 12, y nosotros hemos recibido, miren qué importante esto, hermanos, qué maravilla lo que tenemos acá. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, para que conozcamos, sino el espíritu que es de Dios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, muchas veces, se puede caer en la tentación y en el error de caer en una sed de conocimiento que lleva al hombre a escudriñar y a buscar y a estudiar y profundizar y gastar la vida en conocer un poco más y en estudiar y en saber un poco más. No está mal. Sobre todo si lo que se pretende es algo que edifique.
Pero hay un detalle, hay una sola cosa, que es lo que Dios apunta en este versículo, que se hace exclusivamente y totalmente necesario. El Espíritu de Dios, para eso nos lo dio, para llegar a un grado de conocimiento y para conocer algo que está fuera de toda la órbita de los hombres y de los ángeles. Hay dos espíritus, o el espíritu del mundo o el espíritu de Dios, según este versículo, y no hay más, no hay más. Espíritu del mundo o el espíritu de Dios. Y se acabó. Y no hay tres posibilidades. El mundo, que está puesto en maldad, como dice el apóstol Juan, el mundo y los príncipes de este mundo que se deshacen, como leímos en el capítulo 2 de la carta a los Corintios. La sabiduría del mundo, que es necedad para con Dios, también escrito en la palabra de Dios, tiene la particularidad de encender luces de colores, de encender luces como esas luces que atrapan a determinados insectos, que son atraídos por la luz, que tratan de volar lo más cerca de la luz porque son atraídos y atrapados por esa peculiaridad que los atrapa. Y que apagada esa luz de golpe, quedan totalmente desorientados, porque dependen de esa luz. El mundo, que responde a otro espíritu, que no es el espíritu de Dios, sino es su propio espíritu, el espíritu del mundo, también tiene la capacidad, porque está gobernado por el Dios de este siglo, de presentar distintos canales y distintas formas de conocimiento. Muchas de ellas, bajo el ropaje de lo que es lícito. Y muchas de ellas bajo el ropaje de aquello que es hasta recomendable, pero que carece de la esencia del Espíritu de Dios, porque no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del mundo. Tiene la capacidad de presentarse bajo otras formas, pero con un lenguaje que se hace atractivo y con propuestas que son muy, pero muy interesantes, entre comillas. Está el riesgo, a la luz de lo que leímos recién, de que podemos llegar a no conocer lo que Dios nos ha dado. Este es el único conocimiento que viene de Dios. Y es lo único que debemos realmente conocer. Todo lo demás se puede saber, que no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Leamos el verso 12, 2:12 de Primera de Corintios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Detengámonos aquí. No el espíritu del mundo. Con lo cual, todo aquello que proviene de este espíritu, de este mundo que está puesto en maldad y sobre la base de la mentira, que responde al padre de la mentira, tiene la capacidad de proveer otras cosas que son muy interesantes, pero que nos privan del real conocimiento de lo que Dios quiere que conozcamos, hermano. Por eso dice, hemos recibido el Espíritu que es de Dios, el Espíritu Santo. Imprescindible. Por eso el Señor dijo, si yo me fuere, rogaré al Padre y enviaré
al Espíritu de verdad. Porque cuando viniere el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Si nos guía el Espíritu Santo a toda verdad, pues entonces esa toda verdad no puede ser del mundo, porque está puesta en mentira, porque está puesta en maldad. Cuidado, hermanos, cuidado con estas cosas, porque es lo que hace a la esencia del cristianismo. Si no, lo único que se logra es entretenerse el hombre como una gran bolsa, un gran saco, ¿eh? Como se dice en España. El saco, acá el saco no es lo que tenemos, no es esto, es una bolsa, donde se le mete conocimiento adentro y el hombre quiere conocer y entra en una sed de conocimiento que no lo va a conducir absolutamente a nada sólido, porque necesitamos el Espíritu de Dios que va a guiar a toda verdad. Espíritu de sabiduría, espíritu de gracia, espíritu de oración, espíritu de fortaleza, espíritu de templanza. Porque de lo contrario, se puede aprender todo lo que ustedes quieran, todo lo que querramos. Podemos vivir para aprender. Para llegar al final de los días, ese final puede llegar siendo muy joven o siendo muy anciano o siendo de edad media. Pero llegar al final sin haber conocido lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Porque dice acá, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Hermanos, dice para que conozcamos, no dice para que sepamos. Cuidado, cuidado que la diferencia es enorme. El saber, llegamos a saber por la vía de la información, por la vía del estudio, por la vía de la comparación, por la vía del esfuerzo, por la vía de la experiencia. Sí, esa es la vía del saber. Cuando se habla de conocer, es algo infinitamente diferente e infinitamente superior, porque el conocer es tener información o conocimiento de algo, conocimiento muy profundo, pero con una experiencia directa sobre ese tema. Cuando al conocimiento que tenemos sobre algo se suma la experiencia profunda sobre eso, ahí llegamos a conocer algo. En este caso, el Espíritu de Dios quiere que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y esta es la esencia total del propósito por el cual Dios nos tiene sobre la faz de la tierra. Nos ha dado el Espíritu Santo. Pero no nos podía llevar al cielo sin el Espíritu Santo. ¿Acaso el Señor, sentado a la diestra del trono de Dios, que vive siempre para interceder por nosotros, no podría llevarnos al cielo? ¿No tiene el Señor Jesús la capacidad de enseñar? Estando en el cielo o en la tierra, donde fuere, claro que sí. Pero le pareció bien, necesario e imprescindible que yéndose él, clamara al Padre y enviaría otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así lo dijo. Y este asunto, careciendo de esto, queridos hermanos, sí, somos hijos de Dios, gracias a Dios, hemos nacido de nuevo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, tenemos el Espíritu Santo porque la palabra de Dios así lo dice, pero si falta la experiencia dada por Dios en el conocimiento personal de Dios, pues entonces nos privaremos de esa comunión íntima y perfecta con el Espíritu de verdad
para ser guiados a toda verdad. La única forma de conocer a alguien es pasar mucho tiempo con esa persona. Y en ese caso solamente llegaríamos a conocerla en parte. Solamente tendríamos un conocimiento un poquito más aproximado de esa persona. Pero conocerla jamás. 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 Con Dios es exactamente igual, pero con un abismo de diferencia. Que en este caso, para conocerle más profundamente a Él, es Él quien toma la iniciativa de revelarse a nosotros. Ahí está la diferencia. Él toma las cosas escondidas de Cristo y nos las dice a nosotros, hermanos. Él lo hace así. Por eso es la garantía de lo que está diciendo acá. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y entonces, conociendo lo que Dios nos ha dado, ahí el hombre está en condiciones de empezar a conocer a Dios. Recién ahí, hermanos. Porque nos está diciendo también la propia palabra de Dios en 2 de Corintios, a la misma iglesia, en la segunda carta, en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón, 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 22, 1:22 de 2 de Corintios, dice, hablando de Dios, dice, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y aquí dice, ¿qué es lo que nos ha dado? Nos ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Esto, hermanos, esto es lo único que tenemos, hermanos queridos, lo único que tenemos. Nada menos, es a Dios. Pero todavía eso no implica conocer a Dios. Lo primero que tenemos que conocer es lo que Dios nos ha dado. Somos portadores del Espíritu Santo. Va con nosotros, está en nosotros. Desde que creímos, fuimos hechos un espíritu con el Espíritu Santo. Porque el que se junta con el Señor, un espíritu es. Se lo dice Pablo a esta misma iglesia en el capítulo 6 de 1 de Corintios. El que se junta con el Señor, un espíritu es. Es, presente, por toda eternidad, es. Un presente eterno. Se ha juntado el Espíritu de Dios y mi espíritu para que nunca más suceda esto. Nunca más habrá separación. Se han juntado para siempre y es hecho un espíritu. Con todas las consecuencias que eso tiene, hermanos. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Para eso tenemos el Espíritu de Dios. Es el único que conoce lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué voy a conocer de Dios? ¿Por el estudio? ¿Por leer? No. ¿Por un seminario? ¿Por un curso? ¿Por 10 cursos? ¿Por un curso vitalicio? No, de ninguna manera. Nos ha dado el Espíritu de Dios. O no hay forma de conocer lo que Dios nos ha dado. Podemos saber, sí. ¿Qué es lo que sabemos? Que el Espíritu Santo está en nosotros. Eso lo sabe cada redimido. Gracias a Dios, por eso, gracias a Dios. Somos salvos por gracia. Vamos al cielo por gracia. Pero no es deseable que lleguemos al cielo en una profunda ignorancia de lo que Dios nos ha dado. Gracias a Dios que la ignorancia no lo impide. Menos mal. Vamos por gracia. Por gracia somos salvos.
Pero mientras no vamos al cielo, le ha parecido bien, nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, nos ha dado la prenda, lo que vamos a leer, nos ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Y entonces, ese Espíritu, cuando el hombre reconoce que necesita algo infinitamente superior a todo lo que está sobre la faz de la tierra, que nada le satisface, que se ha cargado de conocimiento y sigue vacío, que sigue informándose y sigue más vacío. Lo único que tiene es conocimiento, dado a través de la información, de la lectura y de un profundo y dedicado estudio a lo que él quiera. Y partamos de la base de que está estudiando teología porque quiere conocer a Dios. Erró el camino. No estoy diciendo, cuidado, nadie vaya a entender mal, no estoy diciendo que no es aconsejable un buen estudio de teología y de teología sana, obviamente. Claro que sí, bueno, fuera que no. Claro que sí. Pero ahí está el gran problema de la iglesia de todos los tiempos y de la iglesia de este tiempo, en especial. De enfocar el estudio como medio de conocimiento de Dios. No, ahí sí que no. Ahí sí que no, porque se estrella en la impotencia. Se estrella en la ignorancia del conocimiento. Estamos diciendo, ignorancia del conocimiento, porque no conoce lo que Dios nos ha dado. No puede valorar, no podemos valorar la riqueza inconmensurable de tener a la tercera persona de la Santísima Trinidad morando en nosotros. Pero como Dios no se puede dividir, Dios habita en nosotros por el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ahí sí, hermanos, ahí el hombre queda satisfecho, plenamente satisfecho, por un solo acontecimiento, por la hermosa experiencia de que Cristo habita por la fe en su corazón y no necesita absolutamente más nada. Para realmente estar plenamente alimentado por el pan de vida sin tener necesidad de nada. Por eso dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Pero también dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Evangelio de Juan. Esto se lo enseña a aquella iglesia que venía de un lugar donde estaba atestado de filosofía, de gente muy capaz, según el mundo. Le dicen, no tenemos el espíritu del mundo. No, tenemos el espíritu de Dios. Y esto, hermanos queridos, la iglesia, debemos conocer estas cosas para no ser encandilados por fuegos artificiales que enseñan muchas cosas, pero no lo que Dios nos ha dado, porque según la revelación, para esto necesitamos el Espíritu de Dios, que excluye todo lo demás, aunque puede usar todo lo demás para revelarnos otras cosas, pero eso en las manos de Dios, que Dios me lo administre. Y como es el Espíritu de verdad y es el Espíritu de sabiduría, pues lo hará con una perfección absoluta y sobre todas las cosas me concederá la enorme bendición de mantenerme humilde. Imprescindible para que me siga enseñando. De lo contrario, se acabó.
A partir de ahí quedo esclavo de todo mi conocimiento y todos se van a enterar de todo lo que aprendí. Y lo van a sufrir. Y lo van a sufrir porque seré insoportablemente teológico. Pero cuando nos cautivó el corazón y sabemos lo que Dios nos ha dado, dice lo que Dios, y termino con esto, lo que Dios nos ha dado, no lo que yo he alcanzado, son cosas distintas, ¿eh? ¿De qué te glorías tú como no, si no lo hubieras recibido? Le pregunta el apóstol Pablo. Y si te ha sido dado, ¿de qué te glorías? Lo que Dios nos ha dado. Si me lo da, es porque no lo tengo. No me puede dar lo que tengo. Me tiene que dar lo que no tengo. Y lo que no tengo es el conocimiento de lo que Dios nos ha dado, porque la ignorancia es tan grande, tan grande, tan grande, que puede llegar a no verse, porque estamos cargados de una cantidad de textos y una cantidad de cosas que hasta nos llegan a convencer que sabemos algo, y también le dice el apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto. Mire que si alguno se imagina que sabe algo, mire que todavía no sabe nada como debe saber. Y la principal asignatura que debería tener todo instituto de teología es que el estudiante que ingresa, que se pase 1 año, 2, 3, 4 o 9, hasta que aprenda una sola cosa. Tiene que aprender que no sabe nada. El día que aprendió eso, está en condiciones de aprender muchas otras cosas. Mientras no aprendió eso, pierde el tiempo. Es lo más difícil de aprender, hermanos, y de reconocer. Señor, no sé nada. Ahí está. Llegamos al momento adecuado para que tú aprendas, entonces comiences a aprender y sepas y conozcas lo que Dios nos ha dado. Hermanos, adelante en Cristo. Dios nos socorra, Dios nos fortalezca. Y Dios nos libre de llegar al cielo sin haber podido conocer más profundamente lo que Dios se dignó darnos en la persona del bendito Espíritu Santo de Dios que está en nuestros corazones y sellados desde que creímos. Que Dios os bendiga, hermano.